es un texto muy interesante para poder comprender un poquito lo que comienza a pasar en Israel. El pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido, el pueblo que Dios había preparado para la tierra prometida, pero ese pueblo, después de llegar a la tierra prometida, se comienza a, digamos, cae en lo que llamamos una tranquilidad, una especie de contentamiento con lo que habían logrado. ¿Ve? La conformidad, el espíritu de conformidad que hemos venido estudiando en esta serie. Cuando ellos lograron cruzar el Jordán con Josué a la cabeza, comienzan a sentarse, comienza la tierra a ser repartida, pueblos comienzan a caer bajo la presencia del ejército de Israel y bueno, comienzan, ¿verdad? Llega un momento de estabilidad, donde todo el mundo tenía su pedazo de tierra, donde todo el mundo comenzaba a hacer su vida normal, donde todo el mundo buscaba la manera de producir y de mantener su familia, y comenzaron, ¿verdad?, a adecuarse, a acomodarse a la zona a donde vivían. Y fíjense en lo que terminaron. Después de haberle prometido a Josué que ellos iban a hacer la voluntad de Dios, que no se iban a apartar de las cosas de Dios, ¿verdad? Juraron ahí antes de entrar, ¿verdad?, en las riberas del Jordán, en la cuenca del Jordán, oraron que ellos iban a hacer la voluntad de Dios. Pero tan pronto murió Josué y murieron los ancianos que estaban, dice la Escritura en el verso 12, en el verso 11, se levantó otra generación, y estos no conocían al Señor. ¿Se da cuenta? Pasó el tiempo y algo se tragó la convicción de aquella gente, algo se tragó el fervor, algo hizo que bajara el entusiasmo y que Dios, por supuesto, dejara de ser lo epicéntrico, lo importante, lo vertebral, lo urgente. Miren, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es cuando nosotros caemos en la complacencia, cuando, ¿verdad?, ponemos la vida en automático y la dejamos ir, ¿verdad? Eso, ustedes saben que cuando los aviones van en rutas muy largas, ¿verdad?, usualmente ponen algo que se llama el piloto automático. Y eso quiere decir que el avión se mantiene a la misma velocidad, a los mismos pies de altura. Es decir, todas las condiciones que han sido establecidas se mantienen por el tiempo que pongan ese dispositivo automático. Bueno, muchos de nosotros cristianos, ¿verdad?, nos puede pasar lo que le pasó a los israelitas cuando nosotros ponemos nuestra vida espiritual en automático y dejamos que todo siga andando como, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegamos a cierto punto en nuestra vida donde decimos, bueno, ya yo creo en Dios, ya yo no me voy a ir para ninguna otra parte, yo tengo convicción de que Dios es verdadero, yo voy a una iglesia, me congrego y quiero que mis hijos, ¿verdad? Entonces hago todo un plan, pero me conformo con que eso sea mi automático. Y dejo de desear otra cosa, y dejo de aspirar a otra cosa, y dejo de moverme en la dirección donde Dios quiere que yo me mueva, y dejo de crecer espiritualmente. Y lo único que hago es hacerle mantenimiento a mi vida espiritual. Miren, qué peligroso es solamente hacerle mantenimiento a la vida espiritual. Porque si usted le hace solamente mantenimiento a su vida espiritual, usted no está creciendo, usted no está avanzando. Usted lo único que está haciendo es mantenerse en un nivel, es sobrevivir. Es que su vida espiritual, ¿verdad?, se queda en ese nivel, en el automático. Y ese fue el gran problema de Israel. Israel se entretuvo con la tierra prometida. La tierra prometida se convirtió en un gran problema.
Dios los había llevado a la tierra prometida porque Dios quería bendecirlos y porque Dios quería darles, ¿verdad? Muchísimas cosas, quería prosperarlos y quería que ellos tuvieran, ¿verdad? Muchísimas cosas que compartir con los demás. Quería sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a una tierra donde ellos tuvieran todo ese tipo de beneficio. Pero ¿qué pasó? Cuando llegaron a la tierra que fluía leche y miel, la tierra de la promesa, la tierra de donde Dios estaba, Dios había provisto para ellos, ¿qué pasó? Comenzaron a quitar los ojos de Dios. Se comenzaron a entretener en lo de todo el día, en la cotidianidad, se comenzaron a preocupar más por lo que tenían, por sus viñas, por sus casas, por sus trabajos, por su producción, por sus cosechas. Comenzaron a preocuparse más en eso. ¿Y sabe lo que fue pasando? La vida espiritual de este pueblo fue decayendo, al punto que si usted lee el verso, el 12, Israel llegó a ser tan pagano como las otras naciones que estaban allí. ¿Cuánto tiempo pasó entre la muerte de Josué y que el pueblo se desbandara de esta manera? Una generación, 40 años. ¿Sabe por qué? Porque Israel no buscó más de Dios. Lo que hizo, quiso mantener el automático. Y cuando tú no buscas más de Dios, cuando tú no procuras más de Dios, ¿sabe qué va pasando? Tu vida espiritual se va adormeciendo. Ese es el espíritu del conformismo. La conformidad, ¿verdad? Cuando nosotros creemos que ya llegamos a un punto y ya estabilizamos nuestra vida en ese lugar. ¿Y sabe qué, mi querido? Es como algo nos va tragando por dentro la vida espiritual. Se va perdiendo lentamente. Usted sabe, cuando una persona va perdiendo sangre, una persona puede morirse lentamente perdiendo sangre. Y lo que va pasando es que la persona comienza a debilitarse. La persona poco a poco va perdiendo fuerza. Y la persona se comienza como a apagar, como a marchitar. Y mientras más sangre va perdiendo, la persona le va entrando como un sueño. Porque el cuerpo se está apagando lentamente, es lo que está pasando. ¿Verdad? El cuerpo se está apagando lentamente porque está perdiendo la vida. La vida se le está saliendo por un lado y el cuerpo se está yendo apagando lentamente. Cuando una persona, ¿verdad?, muere por desangramiento, ese es el proceso que hay. El cuerpo va apagándose lentamente hasta que finalmente la persona ya decesa. No tiene más sangre en el cuerpo, muere. Miren, muchas veces nuestra vida espiritual se va desangrando, va perdiendo lentamente esa pasión, ese fervor, ese denuedo que teníamos, ese amor primero que teníamos por el Señor. Esas ganas de leer la Biblia, esas ganas de orar, esas ganas de ayunar, esas ganas de estar en vigilia. Ese deseo que teníamos de escuchar la voz de Dios, de que Dios hablara, de que Dios interviniera en nuestra vida espiritual, se va perdiendo. Pero ojo, no se va a perder de la noche a la mañana. Va a ser como un corte en la piel donde lentamente comenzamos a perder sangre. Va a ser algo imperceptible. Y lo único que va a pasar es que tu vida espiritual se va a poner cada vez más triste. Tu vida espiritual va perdiendo fuerza, va perdiendo el deseo. Se te quita el deseo de todo. Y sabes que lo que va a pasar es que te comienzas a dormir. Es el adormecimiento espiritual. Eso es lo que produce el conformismo espiritual. Es un adormecimiento. Pero miren, no es un adormecimiento de nuestra parte física, es un adormecimiento de nuestra conciencia. Cuando una persona ha caído bajo el influjo de ese espíritu de conformismo espiritual, lo que pasa es que su conciencia se duerme. ¿Por qué la conciencia se duerme? Porque la conciencia es la que nos dice que algo está mal. La conciencia es la que nos reprende. La conciencia es la que nos hace entrar ¿verdad? Volver en sí y darnos cuenta. Y cuando ya no hay conciencia, cuando ya no hay, ¿verdad?, la capacidad de poder ver lo que está pasando,
Cuando se pierde eso, cuando ya el Espíritu Santo habla, pero eso no hace eco en nosotros. ¿Sabe qué pasa? Nuestra conciencia se ha dormido. Y como consecuencia de eso, lo que va pasando es que nos vamos deslizando lentamente hacia abajo, hasta que nuestra vida espiritual se empobrece, se entristece, se apaga, se duerme completamente. Mire, el enemigo quiere mantenernos dormidos, porque aunque estemos vivos y estamos dormidos, no nos damos cuenta de lo que está pasando. Una persona que está dormida no se puede dar cuenta de lo que le está pasando. Una persona dormida, aunque está viva, ojo, aunque está viva, la persona si está dormida no se puede dar cuenta de lo que está pasando en su entorno. Satanás quiere que nosotros estemos dormidos, porque mientras estemos dormidos, él puede saquear nuestra vida espiritual. Él puede saquear nuestra familia, él puede saquear nuestros hijos, él puede saquear nuestras finanzas, él puede destruirlo todo, porque no hemos estado alerta. Y la razón por la que no hemos estado alerta es porque nuestra vida espiritual se empobreció, se debilitó, se entristeció, se marchitó tanto, que ya perdimos la habilidad de poder mantenernos en pie, mantenernos alerta, poder defendernos, poder hacer algo en contra de nuestro adversario. Mire, eso fue lo que pasó con Israel. 40 años, eso no fue una cosa que pasó de un día para otro, fueron 40 años en que el pueblo de Israel se fue debilitando, hasta que llegó un día en que dice la Escritura, aquella generación ya no conocía a Dios. Tremendo. Tremendo. Escuché una vez una anécdota de un joven que hacía equipo, hacía llave, nada más y nada menos que con Billy Graham. Cuando Billy Graham estaba comenzando sus primeros años, siendo muy joven, él trabajaba en equipo, sus primeras cruzadas las hacía en equipo con otro joven, ¿verdad? Y este muchacho se dice incluso que era mucho mejor predicador que Billy Graham, con una unción, con un mover del Espíritu, una gracia especial de Dios, era algo impresionante. Pero ese muchacho tomó la decisión de seguir estudiando y se fue a la Universidad de Princeton, a la Escuela de Divinidades en la Universidad de Princeton, y se metió a estudiar. Y después de 4 años de estudios, esta persona era un agnóstico. Después de ser un gran evangelista, usado por Dios, movido por Dios, lleno de convicciones, lleno de denuedo, con ganas de hacer muchas cosas, ¿verdad?, para extender el reino, de pronto, pasados 4 años, era un agnóstico. Ya no creía muchas doctrinas de la Biblia, ya no creía que era necesario predicar de la manera que lo había hecho antes, ya no estaba de acuerdo con el ministerio de Billy Graham. Desastroso. Mire, ¿cómo pasó eso? De nuevo, no pasó de la noche a la mañana. Y yo lo que te quiero decir esta mañana, mi querido, yo lo que quiero que tú entiendas el día de hoy, es que el conformismo espiritual es una manera de dormir la conciencia. Y si tú no despiertas a tiempo, lo pierdes todo, quedas en la bancarrota espiritual. Mire, a mí me llama siempre la atención la historia de Abraham y su sobrino Lot. Porque habían crecido tanto, habían recibido tanta bendición de Dios, ¿verdad?, que no podían estar en el mismo territorio porque tenían ganado, ¿verdad?, rebaños tan grandes que ¿verdad?, competía el terreno por la alimentación, porque no había tanta extensión como para poder mantener semejante cantidad de rebaños. Y entonces tenían que separarse. Y entonces Abraham le dio a su sobrino la ventaja sobre él. Y le dijo, bueno, tú escoges hacia donde tú te vas. Si tú te mueves para la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, entonces yo agarro para la izquierda. Pero tú toma la palabra, tú decides dónde quieres ir primero.
Y Lot se fue en una dirección y Abraham se fue en otra dirección. ¿Y sabe qué? Lot termina su historia en Sodoma y Gomorra, de donde luego Abraham tiene que, ¿verdad?, ayudarlo, rescatarlo. Ustedes conocen la historia de lo que pasa en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo fue que este muchacho que conocía a Dios, que estaba en buenos términos con su tío, que sabía el plan de Dios, que conocía lo que Dios le había dicho a Abraham, cómo es que este muchacho termina su historia nada más y nada menos que en Sodoma y Gomorra? Y pierde su familia, y pierde sus posesiones, y pierde todo. Queda en la bancarrota total. ¿Sabe qué, mi querido? Eso no pasó de la noche a la mañana. Lot iba moviendo su campamento cada cierto tiempo. Lo iba moviendo, hasta que un día terminó dentro de la ciudad. Mire, lo que yo le quiero decir, mi querido, es esto. Satanás te está moviendo en una dirección que tú ni siquiera puedes darte cuenta ahora mismo. Y en ese proceso te estás quitando, te estás sacando de tu vida la pasión por las cosas de Dios, la convicción por las cosas de Dios. Te estás quitando el fervor, te está quitando el amor primero, te está quitando el denuedo. Te vas secando espiritualmente. No va a pasar de un solo golpe. Satanás es tan cauto en cómo lo hace que ni siquiera te das cuenta, pero cuando abras los ojos vas a estar metido en Sodoma y Gomorra. Cuando despierte, tú dices, bueno, ¿qué hago yo aquí? Si yo era un siervo de Dios, si yo creía en Dios, si yo amaba a Dios, si yo procuré las cosas de Dios, ¿qué hago metido aquí? Ese es el conformismo espiritual, nos va arrastrando. ¿Sabe por qué? Porque se nos adormece la conciencia. Y cuando se nos adormece la conciencia, ya no sabemos distinguir entre el bien y el mal. Ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos dice, para, detente, salte de ahí. Como dice en Apocalipsis, es tiempo que salgan de Babilonia. ¿Verdad? Hay un grito del Espíritu al pueblo de Dios. Es hora de que salgan de... Bueno, ya no podemos escuchar la voz del Espíritu porque nuestra conciencia está tan adormecida. ¿Y sabe quién se encargó de dormirnos? Dormirnos para poder devorarnos, para poder quedarse, saquearnos. Mire, esto es una cosa que nosotros tenemos que vigilar. Si nosotros no estamos creciendo en nuestra vida espiritual, lo más probable es que estamos embuidos en ese espíritu de conformismo espiritual. Terrible. Satanás nos anestesia para que no nos duela lo que nos está haciendo. No es lo mismo sacar una muela con anestesia que sacarla sin anestesia. O que no. Usted con anestesia ni la siente. Ah, terminó, ya. Sí, mira, aquí está, ya le muestran la muela, se la muestran. Ya la sacaron, ya la sacaron. Satanás le inyecta a usted la anestesia para que usted no sienta el dolor de esa ruina espiritual a la que Satanás te quiere llevar. Te anestesia primero, para que ya tu conciencia no sienta, para que no te des cuenta de lo que está pasando. Pero Satanás viene a robar, a destruir, a matar. Eso es lo que viene a hacer. Entonces tiene que llegar un punto en que nosotros tenemos que despertar. Porque ¿sabe qué puede pasar? Mire, cuando yo era niño, en la casa de mi abuela habían muchas tortugas. Y a mí esos animales de niño me producían un miedo terrible, porque yo los veo ahí así como medio prehistóricos, como dinosaurios pequeños, ¿no? Una cosa así como media rara. Y esos animales a mí me producían de niño, ¿verdad? Como que les tenía un poco de repulsión. Y
Y muchas veces por donde estaban ellos no me gustaba pasar. Pero una vez me di cuenta de que había un caparazón ahí al que yo le tenía miedo, pero me di cuenta que estaba vacío. Me di cuenta que no es que estaba escondida la tortuga adentro, sino que lo que quedaba solamente era el caparazón. Mire, mi querido, en la vida espiritual, muchos de nosotros pareciéramos que estamos vivos, pero lo de adentro ya se acabó. Solamente está lo de afuera. Pero alguien se encargó de succionarnos, de tragarnos por dentro. Satanás tiene un plan orquestado para que tú entres en un conformismo total, para que tú entres en un estado donde ya no deseas crecer, no deseas las cosas de Dios, no deseas agradar a Dios, no deseas leer la palabra, no deseas vivir conforme al plan de Dios para tu vida, donde ya no te importa nada, donde ya perdiste completamente la sensibilidad espiritual. Satanás te quiere llevar a ese punto. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esto. Mire, venga conmigo a Mateo, capítulo 25. Venga rapidísimo, Mateo capítulo 25, y lea conmigo los versos 11 al 13. Mateo 25, 11 al 13. Si hubiese una persona que me hiciera la cortesía, la caridad de leer ese texto. Mateo 25, 11 al 13. Es la parábola de las jóvenes imprudentes. Ahí está. Miren, esas son las palabras de Jesús. ¿Por qué estas jóvenes se quedaron fuera? Dice que todas sabían que el novio iba a venir, pero unas llevaron sus lámparas y además de las lámparas llevaron el combustible que usa la lámpara, que es aceite. Ustedes saben que en la antigüedad, ¿verdad? Por medio del aceite se utilizaban para hacer una lámpara de aceite que iluminaba. Pero bueno, si no se le cargaba el aceite, obviamente llegaba un momento en que se extinguía la luz y ya dejaba de funcionar la lámpara. Entonces, las prudentes, como se les llama en la parábola, las prudentes tomaron, ¿verdad?, la precaución de llevar además de la lámpara, para llevar el combustible aparte, para poder recargar esa lámpara. Las imprudentes llevaron la lámpara, pero solamente con el combustible que tenía dentro la lámpara. Y como ellas no calcularon lo que podía pasar, no previeron eso. ¿Qué pasó? Dice que el novio se demoró más de lo que se debió haber, ¿verdad?, tardado en llegar al sitio donde estaban las novias esperándolo. ¿Y qué pasó? Lo que sucedió, ¿verdad?, es que se les comenzó a apagar la lámpara. Se quedaron dormidas y en vez de solucionar el problema, cuando todavía lo podían solucionar, se quedaron dormidas. Y cuando despertaron porque comenzaron a gritar, ¡viene el novio! Y entonces ahí es cuando se despiertan. Pero como un recurso, le piden a las que sí tenían combustible, a las que sí tenían aceite, dame un poquito para que yo le ponga a mi lámpara y pueda esperar. Y las que tenían aceite le dijeron, no, si les damos a ustedes, no queda ni para ustedes ni para nosotros. Es decir, para que hayan dos que se queden sin nada, mejor que sea una sola. Vayan ustedes y compren aceite. Y entonces aquellas, las imprudentes, fueron a buscar aceite, pero en el momento que hicieron eso, perdieron la llegada del novio.
En otras palabras, no pudieron entrar a la boda. Se quedaron por fuera. Muy interesante, porque Jesús dice, velen. Esa es la palabra clave en este texto. Velen, que significa no se queden dormidos. No se queden dormidos. Y mire, no está hablando de quedarnos dormidos en lo físico, quedarnos dormidos en nuestra vida espiritual. Porque el aceite representa el Espíritu Santo. Y si nuestra lámpara, que somos nosotros mismos, no está cargada continuamente de ese combustible, ¿verdad? ¿Qué pasa? Quiere decir que no estamos atentos, preparados para vivir de acuerdo a lo que está por pasar. La parábola del reino quiere decir que hay algo que está por pasar y que yo tengo que organizar mi vida en función de lo que está por pasar. Y lo que está por pasar es que Cristo va a venir. El Señor va a regresar a la tierra por su pueblo. Y tener la lámpara encendida significa que yo vivo continuamente buscando del Espíritu Santo. Porque si yo dejo que el nivel de mi lámpara baje, corro el riesgo de que se me apague. Entonces la tengo que estar llenando. Por eso tengo que tener la lámpara y tengo que tener el combustible con que voy a seguir cargando mi lámpara. Qué interesante, Jesús les dice, velen. Que nadie se quede dormido. Interesante. Porque ese es el plan de Satanás, es hacernos dormir. Porque si nosotros estamos dormidos, no nos damos cuenta que el ladrón se metió en la casa. No nos damos cuenta que nos están saqueando, no nos damos cuenta que nos están amarrando, no nos damos cuenta que nos están torturando, no nos damos cuenta de nada. Mientras estemos dormidos, es como si estuviéramos muertos. Mire, mi querido, Dios quiere que nosotros recobremos nuestra vida espiritual. Alguien nos las está robando. Alguien está amenazando contra tu vida. Tú necesitas abrir los ojos. Tú necesitas despertar de ese sueño. Tú necesitas regresar a vivir en la profundidad donde Dios quiere que tú vivas. Tú necesitas regresar a la llenura del Espíritu Santo, que esa lámpara regrese a la totalidad del combustible que necesita. No puedes seguir viviendo a medio andar, no puedes seguir viviendo a medio camino, no puedes seguir haciéndole solamente mantenimiento a tu vida espiritual. Necesitas vivir en el lugar donde Dios quiere que tú vivas. Es un reto. Es un reto para nosotros. Pero ¿sabe qué? Si nosotros no nos tomamos en serio esto, hay unas palabras muy fuertes. Mire lo que Jesús dice. No los conozco. Imagínese por un momento. Haga un ejercicio por un momento. Imagínese que usted cierra los ojos y los abre en el infierno. Se acabó la vida, se apagó la vida y de golpe usted abre los ojos y se encuentra en el infierno. Y es un montón de gente gritando y fuego y un calor espantoso y tortura y usted dice, ¿cómo salgo de aquí ahora? ¿Cómo salgo de aquí ahora? Si solamente había una oportunidad, solamente había un chance, solamente había una sola. Dios te dispensó tu oportunidad para tomar esa decisión. Y de pronto, dice, Señor, pero mira que nunca te conocí. Nunca te conocí. Wow.
¿Sabes qué, mi querido? Eso es un riesgo demasiado grande que yo no creo que usted está dispuesto a correrlo. Eso es jugarse la lotería, mi querido. Yo no creo que usted puede vivir la vida de fe de esa manera. Tiene que ser espantoso haber conocido las cosas de Dios, haber conocido la Escritura, haber leído la palabra, a conocer el plan de Dios, conocer la voluntad de Dios para la vida de uno y que uno despierte en el infierno. ¿Sabe por qué? Porque la vida se fue apagando, la vida espiritual se fue empobreciendo, porque alguien te fue apagando la lámpara lentamente hasta que ya no hubo más luz. Alguien se quedó con tu vida espiritual. Alguien te la apagó, te la durmió a tal punto en que ya no volviste a despertar. Dice, pero ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? ¿Sabe qué cosa es triste, mi querido? El 70% de los cristianos en la iglesia occidental están bajo el influjo del espíritu del conformismo espiritual. El 70% de nosotros los cristianos. Significa que hemos perdido de vista lo importante. Hemos perdido de vista las cosas de Dios. Le hemos dado prioridad a otras cosas. Nos ha pasado como los israelitas en la tierra prometida. Hemos llegado a tomar posesión de la tierra prometida, hemos venido al sueño americano y nos hemos perdido el cielo. Nos hemos quedado con el sueño americano. Eso fue lo que hicieron los israelitas. Se quedaron con la tierra prometida que fluía leche y miel, se llenaron de rebaños, se llenaron de propiedades, se llenaron de... Y dice que la generación que siguió ya no conocía a Dios. Se fueron detrás de los Baales. Se fueron detrás de los ídolos. Yo no creo que ninguno de nosotros se va a ir detrás de los ídolos porque nosotros conocemos la Escritura. Pero sí te puedes descuidar tu vida espiritual a tal punto en que ya no vives el gozo de Dios, ya no tienes el placer por las cosas de Dios, ya no buscas como buscabas antes las cosas de Dios, ya no te importa agradar a tu Señor, ya no te importa tener apagado o no tener apagado en tu vida el Espíritu Santo, ya no te preocupan ese tipo de cosas. Esto es una llamada urgente para que despertemos, mi querido. Esto es una llamada urgente para que despertemos nuestra vida espiritual. Mire, con esto termino. Hace un par de años tal vez, me pasó algo que jamás me había pasado. Y mire que yo he estado en hoteles, pero jamás me había sucedido esto. A las 3 de la mañana suena una sirena dentro de la habitación, con un recording, con una grabación. El hotel se está quemando, todo el mundo a salir para 3 de la mañana. Usted se imagina cuando el sueño está en lo mejor, lo más rico. A esa hora, estaba yo en la ciudad de Brownsville, en Texas, y comienza a sonar la sirena en todo el hotel. Todo el mundo tiene que salir ahora, el hotel está en fuego. ¿Usted se imagina eso? Agarrar, apenas meterlos, para colmo, era tiempo de frío. Era tiempo de frío y uno tenía que salir a la calle, o sea, tenía que salir al estacionamiento y tomar las salidas de emergencia del hotel y salir a lo más rápido posible, porque eso era lo que estaba diciendo la sirena, lo que estaba gritando, el ruido y la grabación que tiene ese sistema. Pero el ruido que hace eso, el que no se despierte con aquello, es como que si una corneta de esos de rastras te la pusieran dentro de la habitación. Una cosa impresionante. Jamás en mi vida me había pasado algo así. Bueno, a esa hora, imagínense, meter como uno puede, medio dormido, los pies en los zapatos y tirarse un saco, el abrigo arriba y salir, porque no te da tiempo para más nada. Una llamada de emergencia para salvar la vida. Yo nunca había experimentado eso.
Esta es una llamada de emergencia para salvar tu vida, mi querido. Yo soy como esa sirena que te está gritando que es urgente que te despierte, es urgente que te levante, es urgente que comiences de nuevo a buscar las cosas de Dios, es urgente que vuelvas a apasionarte por tu Señor, es urgente que vuelvas a meterte en la intimidad con Él, es urgente que lo vuelvas a buscar, es urgente que vuelvas a amarlo como lo amaste una vez, es urgente que pases tiempo de calidad en su presencia, es urgente. Es urgente. No lo puedes dejar para mañana, no puedes pensarlo la semana que viene, no puedes ponerlo en tu calendario del mes que viene. Es urgente, es ya, es en este momento, es hoy. Cuando está esa sirena sonando, no puedes decir, bueno, vamos a esperar que sean las 6 para que la cosa esté clara afuera y por lo menos pueda. Ahí no hay, se está quemando el hotel. Se está quemando el hotel. Tienes que salir. Tienes que volar. Tienes que, ¿verdad? Hacer las cosas en carrera. Mis queridos, esta es una llamada urgente para tu vida. Si no sales, te vas a quemar. Si no sales, te vas a quemar. Si yo no salía del hotel, me iba a quemar. Si tú no sales a hacer lo que tienes que hacer, te vas a quemar. Dios no quiere que eso te pase, pero es el momento en que tú necesitas ser sacudido y entender que esto es urgente. Satanás ha estado desangrando tu vida espiritual. Has estado perdiendo la pasión, has estado perdiendo el fervor, has estado perdiendo el compromiso, has estado perdiendo la convicción, has estado perdiendo las cosas más importantes de tu vida. Es urgente que tomemos la determinación de vivir donde Dios quiere. Ahora, viene la pregunta, ¿qué significa eso? Significa que tienes que invertir tiempo de calidad en lo que es importante. Y si Dios es lo importante, entonces tienes que pasar tiempo en su presencia, tienes que aprender a orar, tienes que aprender a adorarlo, tienes que aprender a meterte con Él, a pasar tiempo con Él, a abrirle tu corazón a Él. Tienes que leer la palabra y tienes que estudiar la palabra y tienes que hacer que la palabra se convierta en la norma de tu vida y tienes que, ¿verdad?, comenzar a emplazar tus deseos, tus pensamientos y tus agendas por el plan de Dios en tu vida. Eso es lo que significa reflotar nuestra vida espiritual. Es que volvemos a la fuente, volvemos a las canteras, volvemos al punto de inicio, volvemos a lo más básico, volvemos a la respiración. Usted sabe que la respiración, si un niño no aprende a respirar en el primer minuto de vida, ya no la hace. Lo primero que tiene que aprender cuando sale del vientre de la madre es tiene que aprender a respirar. En la vida espiritual, respirar significa inhalar y exhalar. Esa es la respiración, ¿verdad? Inhalar es lo que usted se trae para adentro. Exhalar es lo que usted saca para afuera. Lo que tú tienes que estar metiendo en tu vida continuamente, lo que tú tienes que estar inhalando continuamente es la palabra de Dios. Tienes que inhalarla, tienes que meterla para dentro de tu vida. Eso es lo que va para adentro. Ese es el primer paso en la respiración. Tienes que llenar tus pulmones de aire. Bueno, tienes que llenar tu vida de la palabra. Y cuando exhalas, lo que sale para afuera, esa es la oración tuya. Palabra y oración. Palabra va para adentro, oración va para afuera. Cuando tú mantienes, ese es lo más básico en la vida espiritual. Si usted no aprende a hacer eso en la vida espiritual, no la va a hacer, porque eso es lo más básico, esa es la respiración, es meter la palabra en tu vida, es orar continuamente a Dios, es estar en la presencia de Dios continuamente, es inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Eso es lo más básico en la vida espiritual.
Mi querido, tienes que regresar a lo más básico. Para poder reflotar tu vida espiritual, tienes que regresar a pasar tiempo de calidad con Dios. A meterte en el estudio de la palabra, a enraizar tu vida en la Escritura. Y tienes que buscar esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Tienes que aprender a hablarle a Dios, tienes que aprender a comunicarte, a abrirle tu corazón. Tienes que aprender a relacionarte íntimamente con Él. Porque esas dos cosas son las que van a sacar tu vida de esa pereza en la que has caído. Tenemos que regresar a lo más básico, lo más básico. Eso es lo más básico. Tenemos que comenzar por lo básico de nuevo. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque es urgente. Usted no se da cuenta que se llaman los primeros auxilios. Cuando una persona, ¿verdad?, no saben por dónde comenzar, se comienza por los primeros auxilios. El socorrista, el 911, ¿verdad?, ese viene a aplicar los primeros auxilios. Y si la persona se da cuenta que todavía los signos vitales están allí, la persona todavía el corazón le está latiendo, no se ha muerto, ya chequean, ¿verdad?, que los signos vitales todavía si eso es así, lo primero que hacen es darle los primeros auxilios. Los primeros auxilios por lo general se aseguran que la persona esté respirando. Le ponen una máscara con oxígeno. Eso es lo más importante. Si no se asegura eso, ya no hay posibilidad de lo otro. Mi querido, es urgente que regreses a los primeros auxilios, que regreses a lo más básico, que regreses a la respiración. Tienes que volver a respirar. ¿Cuánto tiempo estás pasando en el estudio de la palabra? Hay gente que deja la Biblia el domingo en el domingo en la tarde, cuando llega a la casa, deja la Biblia en un lugar y ahí en ese mismo lugar la recoge el domingo en la mañana cuando se va para la iglesia. Y la Biblia pasó toda la semana sin que nadie la abriera, se quedó en el mismo lugar toda la semana. Entonces después estás mortificado, después estás vuelto loco, después no sabes qué hacer, después tu vida espiritual está en rojo, está en empty. Échame combustible. O sea, ¿cómo? Tenemos que profundizar en la Escritura, porque Dios nos habla, Dios se nos revela en la palabra. ¿Ve? Tenemos que volver a las cosas más básicas. Más básicas. Tenemos que regresar a la Escritura. Tenemos que regresar a la oración. Miren, mis queridos, ahí está el secreto. La vida espiritual no es una cosa, la vida cristiana espiritual, no es una cosa súper compleja. Usted no necesita un super teólogo que le descodifique la Biblia para que usted pueda entenderla. La Biblia fue hecha para gente simple, para proletarios, para gente de a pie como nosotros. La Biblia no fue escrita para macrocefálicos, para superdotados, para gente que tenía PhD. La Biblia fue escrita para gente sencilla. Usted puede entender la palabra. La vida espiritual no es nada compleja. Si usted puede echar a andar una computadora, ¿cómo es que no puede echar a andar el entendimiento de esto si esto es más fácil? Esto lo puede entender un niño de 7 años. Hay niños que pueden entender el plan de salvación. ¿Cómo no lo va a entender usted? Claro. Pero ¿sabe lo que quiero decirle? Necesitas enraizarte en la Escritura. Y necesitas reflotar tu vida de oración. Porque no estás no estás estudiando la palabra, no te estás metiendo en la Escritura, no estás pasando suficiente tiempo en la presencia de Dios. Y si eso es lo más básico y no estás haciendo lo más básico, nada de lo otro va a funcionar. Porque mientras no estés respirando, los signos vitales están caídos todos. Necesitas volver
a lo más básico. Necesitamos regresar a profundizar en la Escritura. Miren, hoy día en la internet hay tantísimos planes para leer la Biblia. A mí me sorprende. Usted le pica ahí a cualquier cosa en la internet y entonces te da un montón de formas de leer la Biblia, si la quiere leer en una semana, si la quiere leer en un mes, si la quiere leer en un año, cuántas porciones tiene que leer. Ahora ni siquiera tienes que leerla, ahora hay sistemas donde la Biblia te la van leyendo, alguien te la va leyendo. Yo tengo la Biblia en CD y ya yo no la leo, yo la escucho. Todas las veces que quiero la puedo escuchar. Ahora es muy fácil. Mire, usted no sabe cuántas cosas de estudio de la Biblia hay en la internet. Y si usted quiere ir versículo por versículo, hay 10.500 comentarios, hay 10.500 libros sobre eso. Es impresionante los recursos. Impresionante. Todo lo que hay para estudiar la Biblia. Pero ¿sabe lo que pasa? Que dormido nadie puede estudiar nada. Dormido nadie puede hacer nada. Dormido lo único que se puede hacer es dormir. Dormido no se puede hacer más nada. Por eso necesitamos despertar, necesitamos hacer lo que dice Jesús. Vela, abre los ojos, está alerta. Porque hay un enemigo que está acechándote. Hay alguien que se quiere quedar con tu vida espiritual. Los israelitas llegaron a la tierra prometida, pero se perdieron al Dios de la promesa. ¿Qué les parece? Bonita cosa. Se quedaron con la tierra prometida y se perdieron al Dios de la promesa. Que no nos pase a nosotros con el sueño americano, mis queridos. Que no nos pase a nosotros con el sueño americano. Que nos quedemos con el sueño americano y nos perdamos al Dios eterno. Porque el sueño americano al fin y al cabo es un sueño. Y los sueños se agarran cuando están dormidos, no cuando estás despierto. Pero a Dios lo tienes que conocer en la realidad, despierto. Por eso tenemos que aprender a diferenciar entre una cosa y la otra. Nos ponemos en pie.